Que ya fui a hacerme mi cafecito porque con este frío se antoja. Sí, está bueno el frío. Seguimos, Ricardo. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuando aquí. Los contextos culturales y religiosos. En esta tercera búsqueda, se indaga a Jesús dentro del marco del ambiente judío. O sea, hay que recuperar todos esos elementos judíos en la predicación de Jesús. No solamente el ambiente de conocer cómo eran los grupos, los movimientos, etcétera. Aquí, por ejemplo, tengo el primer tomo de la obra de Un judío marginal de John P. Meyer, ¿verdad? En el segundo tomo, principalmente, va a investigar todo este ambiente cultural, los grupos judíos que había, qué creían, qué esperaban, qué temían, etcétera. Pero también es muy importante recuperar de la predicación de Jesús esos elementos que son netamente judíos. Entonces, se aplica la metodología de la antropología cultural para comprender la forma como la sociedad israelita del siglo I determinaba sus ideas, creencias y normas sociales. Entonces, al conocer los ambientes, podemos conocer el por qué Jesús presenta una cierta enseñanza de un cierto modo. Uh-huh. Por ejemplo, cómo supera muchas de las controversias cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Por qué le preguntaban eso? Quizá porque los judíos querían saber con precisión si Jesús estaba tergiversando la Torá o no. Y como él responde conforme a las escrituras, pues ya así como que eso los calma. En otras variantes tenemos que le formulan la pregunta, ¿cuál es el maestro de la más, cuál es maestro el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le regresa la pregunta, a ver, dímelo tú. No, pues que esto, amar a Dios sobre todas las cosas y a uno, al prójimo como uno mismo. Y Jesús mismo les dice, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de preguntas eran como un check-in, ¿verdad? Que iban haciendo a Jesús para saber si realmente lo que él está enseñando, que suena muy novedoso, está o no en coordinación o coherencia con la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta todo esto y por eso hay muchos estudios de algunos rabinos que han hecho sobre Jesús, ¿no? Eh, hay que tratar de verlo no solamente como, bueno, aquí de hecho John B. Meyer, como dice el título aquí, un judío marginal, dice, cuando estudiemos a Jesús, tenemos que verlo dentro del marco del judaísmo, aunque no solo ahí. Sin embargo, si vamos viendo que él tiene una interpretación muy radical de la Torá, pero quizá más en la línea de algunos rabinos como Hillel y no en la línea de otros como Shammai, que fue el que marcó la pauta de la mayoría de los fariseos. Entonces sí, vamos a ir viendo cómo detrás de los evangelios no se esconde solo una reinterpretación de Jesús, como decía Bullman, sino que es posible, haciendo a un lado, digamos, estos elementos tardíos, sí es posible recuperar muchos elementos nucleares de la predicación de Jesús y de su actuar que reflejan una forma muy concreta de interpretar la ley de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y lleven mi yugo sobre ustedes, un yugo suave? ¿Qué es eso del yugo? Dentro de la predicación ordinaria de los rabinos, se hablaba del yugo como una forma concreta de interpretar la ley de Moisés. Ajá. Entonces, esto del yugo es una expresión muy típica farisea. Ajá. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes, se está refiriendo precisamente a su forma de interpretar la ley. Ujú. En el cuarto tomo de esta gigantesca obra de un judío marginal, Meyer habla durante más de 500 páginas, más o menos, de ese
esa forma concreta de interpretar la ley y el amor. Por eso no es nada más decir en pocas palabras cómo Jesús lo hacía, sino que Meyer va analizando cada controversia, cada planteamiento, su semejanza y contraste con la enseñanza farisea, con la enseñanza de los saduceos, de los escribas en general, y nos va dando un perfil precisamente lo más aproximado posible de cuál era la orientación general de la enseñanza de Jesús dentro de esos contextos del judaísmo. Porque dice, solo a partir de ahí se puede entender ya cómo fue recibida la enseñanza de Jesús a lo largo de los siglos de la evolución cristiana. Pero siempre hay que ir a la fuente, ¿verdad? Y llegamos a la fuente a través de los evangelios, porque dice Meyer, efectivamente de los evangelios podemos recuperar, reconstruir, eh, al menos parcialmente, quizá muy parcial o casi fragmentariamente, elementos de la predicación de Jesús, de su forma de actuar. Y ya después vino la reelaboración que hicieron los evangelistas. Pero en los mismos evangelios se pueden encontrar esas huellas o trazas de lo que era propiamente jesuano o jesuático, como dicen algunos. Los rasgos de los autores en el periodo de esta búsqueda, aquí en pantalla John Dominic Crossan, que él había sido religioso católico, después abandonó su comunidad, que era siervo de María, y ahora es laico, pues comprometido muy a su estilo. Ya les explicaré por qué y qué orientación tomó la aportación de Crossan. Pero los autores en general del periodo de la tercera búsqueda buscan aparecer en medios de comunicación para informar a las grandes masas sobre los resultados de sus investigaciones. Por ejemplo, aquí está Crossan en un canal de televisión. Hay otros que hacen sus debates ahí al público, ¿verdad? No todos los exponentes tienen la misma calidad de investigación ni el mismo impacto social. Algunos especialistas solo abordan temas de controversia o construyen ideas sobre meras suposiciones, que ese es el caso pues, de Crossan en la mayoría de sus publicaciones. Aun cuando Verbo Divino ha publicado obras de Crossan en español, se han traducido, pues se han traducido así como que las obras menos controversiales, porque la obra más controversial de Crossan se llama Jesús, un campesino judío. Esa definitivamente, muchas editoriales en español dijeron, no, esa no la queremos traducir porque va a generar mucha controversia, mucho pleito, pero la editorial Crítica en España sí se lanzó a traducirla. De hecho, este libro, fíjense, tan controversial es que estando física, materialmente en la Universidad Pontificia, alguien escondió ese libro por mucho tiempo. Estaba dentro de la biblioteca, pero lo había movido deliberadamente de su lugar y en el banco de datos de la universidad decía, pero es que este libro no está prestado. Y este libro, pues ningún profesor lo apartó para que de ahí se sacaran copias para sus grupos ni nada de eso. Estaba ahí perdido en alguna parte, en algún estante lo habían movido de lugar para que nadie diera con él, hasta que efectivamente yo mandé a hacer una búsqueda con Pablo, que es uno de los principales encargados de la biblioteca, hasta que dio con él. Y dice, no, pues estaba en un estante de derecho canónico por allá perdido. Ahí lo habían metido para que los alumnos no lo encontraran, porque es un libro muy controversial. Lo más controversial de Crossan es que niega la resurrección, ¿se imaginan? O sea, dice, según él, es históricamente imposible que Jesús haya sido sepultado. Dice, Jesús murió en la cruz, pero no gozó de sepultura y su cuerpo no resucitó. A esa conclusión llegó Crossan, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso lo dice en el libro de Jesús, un campesino judío, y por eso, pues,
cada libro que Verbo Divino le va a publicar en español, pues pasa por serias revisiones, ¿no? Porque no vaya a salir otra vez con ese tipo de ideas y mejor no lo publicamos, ¿verdad? Pero muchas de sus obras, por ejemplo, La Primera Navidad es muy buen libro, aunque yo tengo un artículo en la revista Col donde hago unas referencias, unas críticas ahí al método de trabajo de Crozan, sobre todo a las conclusiones a las que llega, que son conclusiones basadas en meras suposiciones. Yo ahí sí comento, ¿no? Aquí Crozan va muy bien, pero al final, pues se deja llevar más por su pasión que por el dato histórico y se brinca completamente el margen o lo que es el marco judío de interpretación, ¿verdad? Porque él llega a decir, por ejemplo, que los evangelistas simplemente colocan títulos del César Augusto en Jesús con el propósito de suscitar una subversión contra el imperio. En esa línea van Crozan, van Richard Horsley, que vamos a ver más adelante, pero Crozan pareció olvidarse que Jesús era judío y que muchos de los miembros de las comunidades de seguidores de Jesús eran judíos. Y los títulos de Jesús se encuentran básicamente en el Antiguo Testamento, antes de que a Roma se le ocurriera llamarle divino a César Augusto, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que luego Crozan se brinca y llega a conclusiones que pues, lo único que hace es querer vender libros, ¿ok? Hay dos líneas grandes en la tercera búsqueda. La primera es el Jesus Seminar, o sea, el seminario sobre Jesús. Que este seminario pues ya no existe actualmente, se disolvió con el tiempo. Los principales fundadores fueron ahí Robert Funk, que la funda en 1985, y el Jesus Seminar tuvo su última reunión en 2006. Hacia el 2006 tenía 50 investigadores en estudios bíblicos y 100 laicos. Todo el tiempo fueron financiados por el Instituto Westar. Los miembros definían por votación la postura del grupo sobre la historicidad de dichos y hechos de Jesús como aparecen narrados en los evangelios. Y eso es algo que a muchos no les gustó, sobre todo, por ejemplo, John P. Meyer. John P. Meyer, me parece, en un momento sí perteneció al Jesus Seminar, pero luego se separó porque dice, pues, como que les gustan más los temas controversiales y además no se puede definir por votación si un milagro lo hizo Jesús o no. O sea, no puedes llegar a eso. No se puede someter al parecer de un escrutinio de votantes si se decide que si Jesús históricamente sanó o no a un enfermo. ¿Por qué? Pues porque esto no es, no se puede reducir a una votación. Ujú. Más bien, lo que se tendría que reconocer es que no se tienen todos los elementos de historicidad para concluir si Jesús hizo o no cierto milagro. Pero eso no significa que no lo haya hecho, ni podemos votar si lo hizo o no. Simplemente es reconocer los límites de la investigación histórica. Al no tener suficientes pruebas históricas, la única conclusión viable a la que podemos llegar es que con toda probabilidad ciertos elementos se perdieron a lo largo del tiempo. Entre tantas guerras, incendios y todo lo que hubo en esas regiones a lo largo de los siglos, sobre todo durante las cruzadas, se perdió muchísimo material valioso que hoy nos ayudaría a, a concluir con mayor precisión situaciones o cosas históricas que vienen narradas en la Biblia, pero no podemos someter a votación algo, ¿verdad? ¿O ustedes qué creen? A ver, hagan votación. Vamos a hacer una votación. ¿Es creíble o no la postura del Jesus Seminar? ¿Es aceptable o no? Pues, por ejemplo, John P. Meyer dice, pues eso no me parece. Ajá. Es como querer cortar camino y decir,
Señores, pues ya para qué nos quemamos las pestañas, mejor votemos. ¿Jesús hizo esto o no? No, pues unos dicen que sí, otros dicen que no. Si la mayoría dice que no, entonces Jesús no lo hizo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa forma de proceder? Ah, claro que no, padre. Pues no, ¿no? Y los del Jesus Seminar prácticamente no cambiaron su posición. Dijeron, pues, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos concluir y ya. Y John Mayer, pues, fue desde los primeros que dijo, eso ni siquiera es científico, ¿verdad? Esa forma de proceder ni siquiera es científica. O sea, tanto presumes que quieres aplicar criterios de ciencia histórica para que a la mera hora todos los reduzcas a votación, pues estás traicionando tus propios principios, ¿no? Y por eso John P. Meyer se dio a la tarea de hacer su obra Un judío marginal, una tarea que le llevó prácticamente 30 años entre investigación y publicación, y dijo, así me lleva bueno, pues, prácticamente el resto de su vida, pero vale la pena hacer un trabajo de investigación donde se tenga que reconocer con toda humildad lo que la ciencia histórica puede saber y lo que no. Y que todo lo que sale, todo lo que trasciende o va más allá de la aplicación de los criterios de historicidad, pues eso ya o estás netamente en el ámbito de la fe o en el ámbito de una especulación sin salida. Por ejemplo, algunos dicen por ahí, no, es que el papá de Jesús era un centurión romano y no sé qué. ¿Puedes probarlo? No, pues no, pero es que dicen algunos que, a ver, ¿y qué argumentos usan esos que dicen que? No, pues es que que acá se dice que Jesús, que era hijo del Padre, vea, Gios tu patros, se dice en griego, Gios tu patros, hijo del Padre, pero resulta que acá, hubo un centurión romano que le decían el Pantera o no sé qué cosas, y entonces el juego de palabras a mí se me hace que más bien Jesús era un hijo de un centurión romano que violó a la Virgen María. Y pues un buen historiador, así como Meyer, puede decir, ok, bueno, independientemente que eso me parezca una herejía, yo te invito a que lo pruebes históricamente. O sea, ¿dónde están los datos históricos fehacientes que puedan que nos puedan llevar a concluir eso? No, pues que aquí está esta documentación. Ok, vamos a someter esta documentación a investigación histórica. ¿Pasan o no los filtros de historicidad, incluso los documentos? ¿O son reflejo más bien de una leyenda? Ajá. Un caso concreto, por ejemplo, en la investigación histórica es el de la papisa Juana. ¿Han oído de la papisa Juana? Bueno, la papisa Juana es una mujer llamada Juana, obviamente, que según se convirtió en papa, ujú, allá por el siglo IX, si no me equivoco. Y es que resulta que un fulano, cuando quería hacer una novela medieval de la historia del papado o de un papa por ahí, descubrió que en el siglo XIII se había elaborado una novela sobre la papisa Juana. Ujú. Y según el autor de la novela, la documentación que tenía era fiable, de que en el siglo IX una mujer que se había vestido de hombre había sido elegida papa, pero resulta que estaba embarazada. Y entonces en una procesión como papa que hizo, me parece, a la iglesia de San Juan de Letrán, eh, ahí dio a luz, le empezaron los dolores de parto y dio a luz en medio de todos, ahí en plena procesión. Y fue ahí cuando se dieron cuenta de que el papa era una mujer. Y entonces hubo una reacción de rechazo, de repudio socialmente, entonces fue depuesta y se fue nombrado otro papa y todo eso, ¿no? Bueno, es una novela, pero hay mucha gente que quiere creer que eso fue verdad. Ujú. Entonces, bueno, la investigación histórica tiene que ser lo más fiel posible a la investigación de las fuentes. Ujú. Pues resulta que
todas las fuentes que hay sobre la papisa Juana reconducen a esa novela del siglo XIII. Y no hay ningún dato entre el siglo IX y el siglo XIII que hable de una, al menos sospecha, de que un papa era mujer. Uh-huh. Por tanto, pues fue una novela creada en el siglo XIII, y así como el Dan Brown que dice que su investigación ¿cómo se llama esta novela de Dan Brown? Del Código Da Vinci. Dice que sus datos son fiables y todo eso. Lo mismo dijo el autor del siglo XIII, pero nunca habla de esas fuentes. No menciona libros ni nada. Y entonces la investigación histórica dice, bueno, independientemente de todo lo que se ha perdido a lo largo de la historia de esa información, los datos que tenemos y las concordancias que hay entre los libros que han llegado hasta nosotros, nada confirma o hace sospechar siquiera que haya habido una mujer electa papa en la antigüedad, en la Edad Media. Así que todo es leyenda, ¿no? Pero pues ya saben, Netflix y esas plataformas pues fascinadas con novedades, etcétera, pues transmiten ahí la película de la papisa Juana, que está en una de las plataformas ahorita. Cualquiera la puede ver. Y incluso creo que en YouTube la tienen, ¿verdad? Pero pues es una leyenda, ¿ok? Entonces así lo mismo, para la investigación histórica de Jesús siempre es conveniente ver y reconocer, como todo investigador de historia, que las fuentes con las que contamos son insuficientes como para decir de todos y cada uno de los milagros de Jesús, dichos de Jesús, controversias, etcétera, si fue histórico o no. Entonces, John P. Meyer, en su obra Un judío marginal, que se dedica a este tipo de investigación, dice, para llegar a concluir si tenemos o no tenemos la información suficiente para confirmar la historicidad de ciertos elementos, vale la pena hacer una investigación a fondo donde partamos, primero que nada, de la valoración de nuestros propios criterios de historicidad. Por eso en el capítulo 6 de este tomo, él presenta los criterios de historicidad, los analiza y dice, bueno, aunque son muy fiables, tienen también sus limitaciones. Y el resto de la obra es la aplicación de estos criterios de historicidad a diversos pasajes de la vida de Jesús y llega a conclusiones parciales, ¿verdad? Dice, hasta aquí podemos saber esto y aquello y todo lo demás, pues ya es la reformulación que viene por parte del evangelista o que la tradición oral hizo un énfasis en este aspecto, lo que no quiere decir que fue un mito, como decía Strauss, tampoco un engaño, como decía Reimarus, y que no todo se puede reducir a la reinterpretación de las comunidades tardías, como dice Bullman, o Piñero, ¿no? O el mismo Bermejo. Entonces, Meyer, por eso dice, vale la pena dedicarle el resto de mi vida, decía él, a este tipo de investigación porque sí urge precisar que la investigación histórica no todo lo puede desvelar y que a fin de cuentas, pues ya aplicando estrictamente los criterios de historia, dice, podemos llegar hasta aquí. De ahí en adelante ya, pues obviamente viene ya el trabajo de la fe. La historia de la recepción es algo que, por ejemplo, Meyer no dedica mucho la investigación a la historia de la recepción de los textos evangélicos. Eso requeriría una obra también monumental, aplicar criterios de historicidad a la forma como se recibieron los evangelios en las distintas iglesias y los padres de la iglesia, etcétera. Esa obra todavía no se hace. Tenemos solamente, por ejemplo, en estudios de patrología o patrística, solamente tenemos lo que cada uno dijo de los padres de la iglesia, pero hacer una historia de la recepción o historia del impacto, como se dice en alemán, la Wirkungsgeschichte, de cómo, o sea, cómo
cómo analizar con criterios científicos de historia el cómo fue recibido cada pasaje de los evangelios en las comunidades de donde surgieron los después llamados padres de la iglesia, esa investigación no existe todavía. O sea, no hay una obra monumental tipo esta de Meyer que analice la historia de la recepción. Encontramos en autores como Ulrich Luz en su comentario al Evangelio de Mateo de 4 tomos, él sí va poniendo en cada pasaje la historia de la recepción, pero como que es de los contados con los dedos investigadores que al abordar cada pasaje del Evangelio agrega al menos un apéndice de 2, 3 páginas sobre la historia de la recepción de ese pasaje. Y eso es muy importante porque nos ayuda a ver, con la historia de la recepción, nos ayuda a ver precisamente cómo en distintos lugares de la divulgación cristiana del Evangelio se fueron creando, digamos, tradiciones interpretativas sobre Jesús. Y están las tradiciones de Oriente y de Occidente, y por eso hay padres de la Iglesia de Oriente y padres de la Iglesia en Occidente. Y por eso empezaron a surgir estas posturas cada vez más radicalizadas que generaron después el cisma de los ortodoxos. Pero todo empezó en un punto, que fue la forma como se recibió el Evangelio en las diversas comunidades y culturas a lo largo de los siglos. Ajá. De esas culturas surgieron los padres de la iglesia. Entonces, ahí está una tarea titánica. Si alguien, por ejemplo, aquí don José Quesada, que participa constantemente en el programa de radio de los ecos de la historia, ecos de la antigüedad, pues que tienen ahí una buena tarea, ¿verdad? Ya les Bueno, me digo. la pones facilita, ¿verdad? Pues está bien canijo eso, ¿eh? No, pues sí, es lo que estoy oyendo, está bien interesante porque precisamente te iba a preguntar, ¿qué se entiende por la recepción? Es precisamente por ejemplo, en la divulgación del Evangelio, no se recibió igual el Evangelio en Europa Central que en Egipto. Por ejemplo, la aparición de los gnósticos, ¿no? En el sur de Egipto, creadores de diversos evangelios apócrifos. Antes de redactar los evangelios apócrifos, los habitantes del sur de Egipto, de ahí cerca de la región de Karnak, por ejemplo, cuando reciben el evangelio, lo reciben bajo ciertos criterios de comprensión que eran los criterios del gnosticismo griego, que ya el mito gnóstico ya tenía siglos de haberse divulgado en la región. Cuando llega el evangelio, ellos interpretan el evangelio a la luz de los términos y criterios gnósticos del mito gnóstico griego, y por eso surgió el gnosticismo a comienzos del siglo segundo como una de las variantes del cristianismo. Que no fue mala onda de ellos, o sea, ellos en ningún momento quisieron ser herejes o algo así. Simplemente fue la forma natural como ellos recibieron la evangelización. Ajá. Pero Sería, sí, en otros lados fue diferente, y eso es precisamente la historia de la recepción. perdón, sería como que ellos también tendrían su horizonte de precomprensión, así como lo explicaste la Exacto, otra vez. Ya. exacto. O sea, la precomprensión es precisamente el, la orientación general que una cultura tiene antes de recibir el Evangelio. Cuando llega el Evangelio, entienden el Evangelio bajo sus criterios. Bueno, ni siquiera son criterios, más bien es bajo su perspectiva. Porque Gadamer nos dice que una precomprensión todavía no está tematizada, o sea, ellos no son conscientes, no han racionalizado incluso su propia perspectiva, su propio horizonte. Eso es una precomprensión. Y entonces eso fue lo que pasó con los gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos del sur de Egipto reciben el Evangelio desde la perspectiva que ellos tenían, que habían sido ya, digamos, como
permeados por el mito gnóstico griego que ya tenía al menos 300 años en Egipto. Pensaban con ese punto de vista, desde ese punto de vista. Entonces, cuando llega el Evangelio, y sobre todo el Evangelio de Juan, que habla ahí del logos, de que Jesús es el logos y todo eso, el término logos es un término favorito de los gnósticos, pues lo interpretan así. Ajá. Es lo que pasó aquí, por ejemplo, cuando llegaron los evangelizadores españoles a México, que ven al Quetzalcóatl y dicen, ay, estos adoran a la serpiente, al Satanás del Génesis, al enemigo de Dios y todo eso, y por eso diabolizaron toda la cultura local. Eso fue precisamente una cuestión de precomprensión. En lugar de meterse a analizar qué significaba la serpiente emplumada en estas tierras, catalogaron la serpiente emplumada como Satanás y dijeron, estos adoran al diablo. Ajá. Entonces, ahí no hubo tanto una recepción de las culturas indígenas, sino más bien una imposición de criterios que traían los españoles que empezaron a demonizar las culturas locales. Ajá. Y entonces eso dio pie no solamente a una colonización militar, sino también cultural. Ujú. Por eso ahorita están de moda muchos movimientos decolonizadores en nuestra época posmoderna. Como que dicen, es necesario decolonizar incluso el evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio nos lo impusieron los españoles canijos y, a ver, nos gusta hacernos las víctimas, bueno, no a todos, pero sí a algunos, ¿verdad? De después exigir que los españoles y la iglesia pida perdón por colonizarnos, ¿no? Y ahí va también de fondo el tema de la religión. Ujú. Y así hay mucha gente, yo he conocido gente aquí en bueno, lo que es Estado de México y Ciudad de México que dicen es necesario que volvamos a las religiones de nuestros ancestros prehispánicos, porque los españoles vinieron aquí a contaminarnos con sus creencias religiosas cristianas, ¿verdad? Y así, neta, así hay gente, ¿no? Y son los mismos que andan ahí danzando frente a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Bueno, no todos, pero sí, muchos tienen esa como mezcolanza de ideas, una especie de religión ecléctica, ¿verdad? Donde mezclan elementos cristianos y elementos, pues, de tradiciones prehispánicas. No hablemos aquí todavía ahí de cuestiones heréticas, simplemente, pues, de manera acrítica hacen una mezcla de posturas. Ajá. En la historia de la recepción se tiene que analizar todo eso. Ujú. Y eso es lo que precisamente nos va ayudando a entender el por qué los padres de la Iglesia de Oriente presentan cierto tipo de cristologías y los padres de la Iglesia de Occidente enfatizan otros elementos, porque son cada uno hijo de su propia cultura y tiempo. Y entonces en la enseñanza de los padres de la Iglesia se nota de trasfondo su cultura local, la cultura desde la cual recibieron la evangelización, la entendieron y la reformulan en sus escritos teológicos. Ajá. Padre, pero esto no enriquece realmente, digamos, lo que conocemos de los evangelios, en el Sí, caso particular. sí, y precisamente como es una vía de enriquecimiento, por eso es necesario trabajarlo. Aunque no es tarea de nuestro curso, eso ya es tarea de los patrólogos, pero sí, al menos en la investigación histórica sobre Jesús, John Mayer pues aporta, ¿verdad? Desde la historia podemos saber esto y hasta aquí llegamos, ¿no? Y ya después se requiere otro trabajo así ingente, monumental como el de John P. Mayer, que sea sobre la historia de la recepción en Oriente, en Occidente, en el norte de África, etcétera, para ver cómo por dónde los padres de la iglesia fueron, como miembros de sus propias culturas, cómo fueron entendiendo el núcleo de la evangelización o el núcleo de mensaje sobre Jesús. Ajá.
Y ahí se va viendo precisamente la gran variedad de cristianismos que había en el siglo I y a comienzos del siglo II, que ya después se fueron concretando, o se fue concretando más bien la doctrina cristiana, sobre todo por la orientación de los grupos paulino y juánico. Ujú. Y eso ahí sí, por ejemplo, uno de los puntos que me parece sobresaliente de la investigación de Antonio Piñero es recalcar la relevancia del grupo paulino, de cómo la perspectiva de los grupos de las iglesias fundadas por Pablo fueron fundamentales para la determinación de los textos del Nuevo Testamento que habrían de ser aceptados como canónicos con el paso de los siglos. Pero no solamente fue el grupo paulino, también los grupos juánicos tuvieron una gran relevancia. Uh-huh. Y eso es dentro de la historia de la recepción. Ajá. Porque la evangelización, bueno, la predicación del evangelio llegó a muchos lados, pero no fue entendida igual en todos lados. Por eso hubo diversos cristianismos. Por eso ahora, cuando se trata de la historia de los dogmas y la historia de las herejías, es necesario hacer una revisión de criterios para reconocer que los herejes no surgieron después de establecer una doctrina única católica. De hecho, así por ejemplo, yo fui formado cuando era seminarista en la línea de que al principio todo estaba muy claro y preciso y que todos eran católicos y después empezaron a surgir los herejes. Resulta que fue al revés. Históricamente, primero hubo diversidad en la comprensión del mensaje evangélico y después surgió una doctrina ya, digamos, casi monolítica hacia finales del siglo II. Y aún así, después de definir una doctrina, la historia de la recepción de esa doctrina fue generando diversidad en el cristianismo, donde ya empezaron a surgir, por ejemplo, tradiciones litúrgicas o familias litúrgicas muy diferentes en Constantinopla, en Grecia, en la misma Tierra Santa, en el norte de Egipto y en Roma. Uh-huh. Y ahí fueron surgiendo la llamada pentarquía, que son las 5 grandes iglesias en torno a las cuales giraba el cristianismo. La pentarquía era precisamente la aparición de los 5 patriarcados del cristianismo. Ya estamos aquí hablando en el siglo IV. Había 5 patriarcados, uno de los cuales era Roma, pero había otro en Alejandría, en Jerusalén, en Constantinopla y en Antioquía de Siria. Esas eran las 5 grandes iglesias o patriarcados que eran como los puntos de quicio, de giro o de identificación de los diversos cristianismos del siglo IV, que aunque todos confesaban una misma fe prácticamente, la forma de celebrar los ritos era muy diferente. Y así cuando vemos misas ortodoxas en televisión o en grabaciones de YouTube, decimos, ay, ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué hacen esto primero y no esto después? Por ejemplo, la presentación de los dones del pan y el vino, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rusa lo hace al inicio de la misa. Antes que cualquier cosa, lo que se hace es la preparación del pan y el vino, antes incluso de la lectura de los evangelios o de los textos bíblicos, ¿no? Hay iglesias que usan el latín solamente, otros usan el staroslavo, que es la antigua lengua eslava, otros usan solamente ¿cómo se llama? El arameo. Por ejemplo, la iglesia está, los maronitas. Los maronitas son una tradición dentro de la Iglesia Católica, son católicos como nosotros, pero su forma de celebrar
la Eucaristía es muy diferente. Contienen elementos tradicionales orientales propios del Líbano y conservan las palabras de la institución del pan y el vino solo en arameo. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, etcétera, esas partes se recitan exclusivamente en arameo. Nunca, nunca en latín, nunca en griego, nunca en lenguas modernas. Y así ha sido siempre. Desde que surgieron los maronitas, así ha sido siempre. No sé si conocen ustedes a San Charbel. San Charbel Macluf, pues es monje maronita, ¿verdad? Canonizado por Pablo VI. Entonces son católicos, pero son de rito oriental. ¿Y por qué surgieron la diversidad de ritos? Por esto mismo, la diversidad cultural. Y por la diversidad cultural viene la gran variedad de la historia de la recepción de los evangelios. Ok, bien, continuamos aquí. Les decía, del Jesus Seminar se basaba mucho de los evangelios apócrifos, en especial el evangelio copto de Tomás. El copto es un idioma que se hablaba en Egipto, desde Alejandría hasta el sur de Egipto. El copto lo identificamos porque es egipcio escrito con letras griegas, pero no el egipcio de tiempos de los faraones, es el egipcio del siglo I de la era cristiana, del siglo II de la era cristiana, pero se escribe en letras griegas. Entonces, el Jesus Seminar se basaba mucho en estos evangelios apócrifos, no tanto por interés de conocer los grupos que los escribieron, sino para arrojar ciertas sombras de sospecha en relación con los evangelios canónicos. Al desaparecer el grupo, varios de sus ex integrantes continuaron publicando estudios en una colección llamada The Jesus Project, que solo duró del 2008 al 2009. Fíjense, aquí es interesante darnos cuenta la relevancia del llamado Evangelio de Judas. ¿Se acuerdan que National Geographic empezó a publicar mucho que el Evangelio de Judas y que ahora sí descubrimos que la iglesia nos miente porque el Evangelio de Judas nos refleja la verdad histórica sobre Jesús y todo ese rollo? Y le hicieron mucha promoción. ¿Por qué? Pues porque el dueño de National Geographic se le ocurrió comprar el manuscrito que había sido encontrado y que ya estaba en estado deplorable. Le costó $10 millones y entonces tenían que recuperar ese dinero pues, diciendo que ellos tenían la verdad. Y mucha gente se le creyó y empezaron a comprar libros y documentales del Evangelio de Judas. Y muchas revistas de National Geographic salieron así con el título El Evangelio de Judas, ahora sí nos va a descubrir la verdad sobre el cristianismo. En fin, todo fue pura publicidad, porque finalmente el Evangelio de Judas ya había llegado a nosotros por una versión griega. Ya se conocía todo su contenido por una versión griega. Lo que hizo National Geographic fue comprar un manuscrito copto del Evangelio de Judas, pero resulta que el manuscrito copto ni siquiera era del siglo II, que se cree que era en ese siglo cuando se redactó el Evangelio de Judas. El texto copto que compró National Geographic era más o menos de finales del siglo III e inicios del siglo IV. El contenido en copto es prácticamente el mismo contenido que viene en la versión griega que ya había llegado a nosotros antes. Y el Evangelio de Judas es interesante porque nos muestra lo que creía la secta gnóstica cainita de esa región de Egipto, que fue la que elaboró el Evangelio de Judas. Por tanto, el texto refleja las creencias del grupo local y no la tradición apostólica. Entonces, no es que hubo una inquisición, como dicen los de National Geographic u otros, que la iglesia quiso ocultar el Evangelio de Judas por considerarlo hereje y lo ocultaron a mediados del siglo II para que no se perdiera la evangelización, no se pervirtiera más bien la tradición apostólica.
todo eso ya es puro cuento. Eso es, como decimos, esta idea que se le llama conspiracionista, ¿no? O sea, es retrotraer a tiempos antiguos un conspiracionismo que no existió en aquel tiempo. No hubo una autoridad eclesiástica que mandara ocultar o quemar o destruir el Evangelio de Judas, porque en esa época lo que había era diversidad en la forma de entender el Evangelio y no había un organismo rector o inquisidor, porque la iglesia ni siquiera había formulado su doctrina única que ocurre a finales del siglo II. Si el Evangelio de Judas se cree que se redacta en torno al 140, 150 en el sur de Egipto, lo más normal era que se divulgara, porque reflejaba las creencias de ese grupo, de su forma de entender el Evangelio, y trataba de llenar los huecos que consideraban tenían los evangelios que hoy llamamos evangelios canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Pues el Evangelio de Judas como se redacta para justificar el por qué Judas Iscariote debe ser considerado un héroe, porque gracias a él Jesús pudo entregar su vida por nosotros, gracias a su traición, a su entrega de Jesús. Y eso es lo que trata de justificar el Evangelio de Judas, presentarnos a un Judas héroe y no a un Judas canijo que traicionó a Jesús, ¿no? Gracias a él Jesús pudo entregar su vida por nosotros, es lo que dice lo que está de trasfondo en el Evangelio de Judas. Ahora que si ese evangelio no logró la recepción que se esperaba en el resto del cristianismo, no se debe a un grupo de inquisidores mandados por el Papa. Recordemos que en ese tiempo ni siquiera había un Papa, no existía un papado oficial como lo reconocemos ahora. Ni se le llamaba Papa al obispo de Roma, eso fue hasta el 250 más o menos. Entonces, hay que reconocer que los estudios históricos del Jesus Seminar, como lo que querían era suscitar controversia, por eso le dan tanta relevancia a los escritos apócrifos, porque ayudan a generar controversias. Ajá. Pero cuando uno se mete incluso desde una perspectiva netamente histórica, la conclusión a la que llegas es que esos textos que llamamos evangelios apócrifos solamente buscan dos fines. Primero, mostrar lo que el grupo que lo redactó, lo que ese grupo creía, de cómo habían recibido ellos la evangelización. Y segundo, que trataban de llenar lagunas que consideraban tenían los otros evangelios, los evangelios que están en nuestra Biblia. Por ejemplo, no habla nada de la infancia de Jesús, de que si Jesús adolescente tuvo novia o no, que si anduvo con María Magdalena, que si no sé qué. Entonces los evangelios apócrifos tratan de llenar esos huecos novelizando, ¿verdad? Lo que encontramos en ellos son más que nada como novelas de pasajes de la vida de Jesús, pero que reflejan también el sistema de creencias de esos grupos sociales que no pretendían ser herejes, eso hay que tener claro, no pretendían ser herejes, pero sí, pues mostraban más que nada sus puntos de vista. Ahora, ¿qué relevancia histórica tienen los evangelios apócrifos? Pues esa, la de mostrarnos que había grupos de cristianos que creían ciertas cosas, que trataban de llenar los huecos de los evangelios con ciertas leyendas, y eso es lo que nos muestran, pero no tiene ningún valor normativo y prácticamente no aporta nada para la fe, aunque algunos evangelios apócrifos sí aportan elementos que, que son importantes incluso para nosotros hoy. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana. Eso viene en un evangelio apócrifo, si no recuerdo si mal es el de Santiago, pero otras tradiciones sobre la adolescencia de Jesús o sobre su forma de evangelizar o esto que les decía, los nombres de los demonios.
que si Satanás y este otro, ¿cómo se llama? O más bien cómo surgieron los demonios, que si fueron castigados por Dios porque desobedecían sus órdenes, que si tuvieron envidia de los hombres por ser objeto del amor de Dios. Todo eso viene en evangelios apócrifos, no en la Biblia. Ujú. Y así muchos exorcistas, como por ejemplo el padre José Antonio Fortea en España, es muy famoso él, en sus libros y muchas de sus conferencias, da por hecho los contenidos de muchas enseñanzas de libros de evangelios apócrifos, que hablan ahí sobre por qué hay demonios, por qué surgieron los demonios. Entonces, él se basa en textos apócrifos, más no en la Biblia. Y él mismo dice, pues yo me inclino a creer esto, aunque no tengo cómo probarlo, ¿verdad? Pero ciertas tradiciones del cristianismo primitivo ya hablaban de esto, de la caída de Satán del cielo, que si fue castigado porque se quiso comparar a Dios, o porque él tenía envidia de los hombres, o porque al Satanás no le gustaba recibir órdenes de Dios, y entonces juntó a su grupo y se rebelaron contra Dios, y Dios les mandó a San Miguel y sus ángeles a ponerles una tunda, que si los arrojaron a la tierra como castigo, y por eso andan vagando los demonios aquí en el mundo. Todo eso viene en evangelios apócrifos, en diversos evangelios apócrifos. Entonces, no es una sola teoría del origen de los demonios. Hay muchas, pero ninguna está en la Biblia, ¿verdad? Ninguna de esas. La Biblia no se mete a hablarnos del origen de los demonios. Nos hablan del amor de Dios, de su plan de salvación y todo eso. ¿Ok? Entonces, el Jesus Seminar, como ven, lo que quiso fue más bien como suscitar el interés a través de generar controversia, ¿no? Es interesante buscar datos sobre el Jesús de la historia. Incluso si quieres superar estas controversias que planteamos, tienes que meterte en la investigación histórica. Yo creo que eso es, digamos, lo valioso de lo que fue el Jesus Seminar. Generó una serie de temas que requerían el interés y la participación de mucha gente. Bien, son 11:03, vamos a tomar nuestro descanso, nuestros 10 minutos. De hecho, ya nos pasamos 10 minutos. Vamos a retomar a las 11:20, ¿sale? Para que nos tomemos el descanso largo. Y ahorita le seguimos. 11:23 retomamos. Gracias. Gracias, doctor.